efectivamente hacer o tener una política de beneficio público. Entonces, sin duda, este Tratado Transpacífico, conocido como TTP-11, es un tema que nos va a cambiar y nos va a dañar fuertemente la vida. En este país han habido territorios que se han conocido hoy día, yo diría académicamente, como territorios de sacrificio. Pero la verdad es que si uno quiere tener el lenguaje real, es el lenguaje de muerte, es el territorio de muerte que hay en muchos lugares de este país, como el caso de Puchuncaví Quintero, o como el caso de los lugares donde se instalan las termoeléctricas, que han llenado de polvo y la belleza de los territorios se transformó en un territorio negro, lleno de hollín, lleno de smog, lleno de dióxido de carbono, y donde la salud de la gente sencillamente subsidia las utilidades que tienen estas termoeléctricas. Bueno, si tenemos hoy día territorios de sacrificio con una, comillas, democracia, la verdad es que con el Tratado de Libre Comercio ni siquiera va a haber la posibilidad de pensar en cambiar esto. Entonces, no es menor el tema. Y producto de eso, entonces, es necesario tomar conciencia, conversar estos temas en la familia, con los vecinos, pero también movilizarse. También generar la presión suficiente para que los senadores entiendan que no pueden aprobar esto. El domingo pasado terminó un esfuerzo grande que hizo un grupo de ciudadanos agrupados en Chile Mejor sin TLC, gente que estaba en contra del Tratado de Libre Comercio, y votaron más de 580.000 personas a nivel nacional. 97 y algo rechazó este tratado. Eso tiene que verse reflejado en las organizaciones, eso tiene que verse en las movilizaciones y en la presión social, porque efectivamente aquí, con la poca información que se ha logrado llegar al país, hay una gran cantidad de gente que siente que aquí se va a dañar su vida, pero que también se va a hipotecar la vida de la futura generación. Esa es la importancia de entender hoy día el riesgo de este TPP-11. ¿Ya? Entonces, Upeni, Pulamien, Buenuy, es lo que yo les puedo comentar sobre este tema. No sé si tratamos de inmediato el tema de Macarena o hacemos aquí una pausa para conversar de esto y después nos metemos en otro tema. Yo me adapto a cualquiera de las dos metodologías. ¿Alguna consulta en relación a lo que he puesto acá? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En qué está la discusión a nivel como estatal, institucional, en el resto de los países de la región de Latinoamérica respecto al TPP? Bueno, la verdad es que, igual que en Chile, primero la información no es lo que abunda, más bien la información se mantiene dentro de los círculos políticos y la ciudadanía permanece bien ignorante de este tema. Salvo algunas organizaciones donde efectivamente se hace un gran esfuerzo por informar a las organizaciones fundamentalmente, pero no existe posibilidad de organización de difusión masiva. Ahora, estos temas están ligados a las políticas de inversión de los empresarios, están ligados a las políticas de control de los estados y por lo tanto también han estado sujetas a mucha represión en la medida que se han expresado masivamente.
Por lo tanto, hoy día poca información a la ciudadanía y la mayoría, digamos, de las organizaciones que han tomado conciencia de este tema se están movilizando en diferentes países para oponerse a este tratado. ¿Ya? Eso es lo que te puedo comentar. ¿Sí? Mira, yo quisiera intervenir un poquito en relación a la exponencia. He participado en muchas luchas sociales. En el año 1971, el presidente Márquez en las Naciones Unidas advirtió a todo el mundo que las empresas transnacionales iban a terminar gobernando los países. Véanlo ustedes en internet y ahí está. Salvador Allende, donde expresa su gran preocupación de que las empresas transnacionales van a terminar adueñándose de los gobiernos de todo el mundo. Estamos hablando de ustedes, 40 años hasta la. También quiero recordar una frase que dice que cercano sería el futuro si fuésemos capaces de unirnos. ¿Por qué digo esto? Hace 2 o 3 años se hizo un plebiscito, no más AFP, más de 1 millón de votos. El 99% está de acuerdo con terminar con las AFP. Luego se hicieron marchas. Yo formo parte de la cooperativa Permacultura. Me consta, hubieron compañeros de permacultura que trabajaron acá, ayudando y colaborando en el plebiscito, con mesas en distintas partes de la comuna de Santiago. Muchos compañeros de permacultura participaron. Se movilizó 1 millón de personas en Chile contra la AFP. Luego vinieron paros, huelgas de diversos sindicatos, como el último en el caso de los profesores. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Todas estas grandes movilizaciones nos dejan una enseñanza, que el sistema no le interesa las movilizaciones callejeras. Hay que pasar en una etapa superior de organización de todos los sectores, no más AFP, el problema ecológico, los pueblos originarios, pero tenemos que hacer un plan común, con puntos en comunes. De lo contrario, si estamos aislados, no sirve. Yo, así como muchos de los compañeros que están acá, más de alguna vez ha sido apaleado, ha sido gaseado, ha sido mojado, ha sido encarcelado por estas cosas. Entonces, cuando ponemos de que hay que irse en contra del Tratado de Libre Comercio, estamos aislando todas estas luchas. Al pueblo no le importa un carajo esto. Somos nosotros los de siempre. Más de alguien está metido en el tema de la AFP, más de alguien está metido en otro tema por ahí, del feminismo, qué sé yo. Pero todo eso aisladamente. A lo que yo quiero apelar es la unidad. Se están por ahí, en la cual yo estoy participando, haciendo una especie de petición de 10 puntos, si estamos de acuerdo que a nivel internacional el respeto por la autodeterminación de los pueblos, grupos, personas que estén de acuerdo con eso, bien. Estamos de acuerdo con que los pueblos originarios se les debe respetar, reconocer su identidad, etc. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente, pero como corresponde, no como la que estaba haciendo la Bachelet y los otros. Es una forma de engaño eso. Porque las asambleas constituyentes, hay métodos para hacer la asamblea constituyente. Y uno de los métodos es lo que nos están metiendo. La concertación y la derecha. Y todos estamos callados. Y esa es la forma estructural, como tenemos jurídica y económica, como hay que darle respuesta a este sistema. Yo digo una cosa, hace 5 o 6 años atrás, en Siria,
Todos nos hicieron creer, incluso la Concertación, de que había un conflicto entre los musulmanes y cristianos. ¿Y quiénes pusieron el pellejo ahí? Los rusos. Gracias a los rusos no se terminó asesinando a todos los cristianos que hay allá en Siria, porque Estados Unidos mandó a los mercenarios para que maten a los cristianos, para hacer creer al mundo que era un conflicto de religiosos. ¿Y quién puso el pellejo ahí? Los rusos pusieron el pellejo. Los rusos fueron los que escuché a una mujer rusa en su aniversario de la gran guerra patria, acá en Santiago, en el mes de mayo, 4 de mayo, que conmemoran acá en Santiago los rusos. Ella decía, entre 50 a 60 millones de seres humanos murieron en esa guerra. 27 millones pusieron los rusos de muertos. ¿Quién agradece eso a la humanidad? ¿Quién agradece de que los rusos allá en Siria, uno de la Fuerza Aérea fue quemado vivo por bombardear esos asesinos que están matando cuántos niños, cuántos cristianos había ahí? Pero nosotros, la ley Longueira, el tipo sobornó a un montón de personas, sin embargo es válida. Una ley que nació viciada, que no debe tener ningún valor. Sin embargo, los pescadores los llevan detenidos, le corren balas porque, o le clausuran su derecho a la pesca, porque la ley Longueira dice esto otro. Y una ley que nació totalmente viciada. La Constitución, Pinochet gobernando 7 años sin Dios ni ley. Se aprobó en el año 80, sin registros electorales. Uno llegaba, se inscribía en los libros ahí recién y ahí daba su voto, porque no existían. No existían organismos electorales. No había debate político. Sin embargo, la Concertación y todos los grupos políticos han aceptado esto y queremos hacerle reformitas a la Constitución. O sea, tenemos que esperar 40, 50 años más para realmente cambiar la ley, con esta política que estamos siguiendo. Y eso yo creo que es inaceptable, porque resulta que aquí tienen que pelearse 10 puntos, a lo menos, los pueblos originarios, la identidad circular, el tema de la riqueza, el tema del agua. Son cosas básicas. El que no esté de acuerdo no debe estar acá, no debe estar en el otro lado. Entonces, si no se pelea por esos 10 puntos y se renuncia en un punto porque son esenciales, mejor hay que irse para la casa. Uno ha sido apaleado, yo tengo marcas por haber dado la pelea, por nada, para que después se acomoden allá. Entonces hay que buscar la unidad. No se trata de pelear en forma aislada. Los pueblos originarios, si pelean en forma aislada, es muy respetable todo lo que está haciendo. Pero no van a seguir masacrando porque a ellos no les interesa organizarse con otros grupos, con los huincas, como le llaman. No les interesan los estudiantes, no les interesan los pobladores. ¿Terminó, Peña? Sí. Ya. Mire, la verdad es que yo tengo varias coincidencias con lo que usted dice, pensando en el país, ¿ya? Pero eso va a ser posible en la medida que todos estos temas particulares se desarrollen y efectivamente cada uno entienda que tiene que unirse con el vecino. Aquí es cierto, el tema yo diría que las mayores movilizaciones que han habido hasta ahora han sido el tema de Numa AFP y los profesores. Las mujeres, el 8 de marzo. Espectacular la movilización de la mujer. Pero aún no se logra tener una visión del conjunto de los temas. Y siguiendo su línea de análisis, uno tiene que buscar ahí cuál es el problema medular que tiene este país. El problema se llama constitución política. Ahí está normado y ahí estamos con una camisa de fuerza muchos actores sociales en este país.
en la medida que siga existiendo una constitución como la que tenemos hoy día, seguirá el sistema económico, seguirán privatizadas las aguas, seguirán sin reconocerse las naciones originarias de este país, en fin. Entonces, creo que el que hoy día comencemos a darnos cuenta que nos necesitamos cada uno de nosotros, podemos comenzar a pensar en una propuesta de país, en una salida a esto, que no va a ser fácil y que efectivamente no va a pasar por esperar que la solución venga de otro lado, sino que la tenemos que asumir nosotros. Y en ese sentido, entonces, es bueno tener claro esto, porque este tema no es que queramos de lo personal aislarlo de los otros temas. A mí me dijeron que viniera a hablar de este tema y yo vengo. No me pagan, vengo voluntariamente a aportar mi conocimiento en este tema. Yo creo que hay que aprender de la historia. Entonces, estimado, escuchémonos, y ahí yo no tengo problema en volver a escucharlo, ¿ya? Pero escuchémonos. Entonces, es cierto, aquí hay una cantidad de enseñanzas que hay en la historia del movimiento obrero, que hoy día, ahí usted citaba al compañero Salvador Allende, me parece interesante. Hay una cantidad de temas ahí que siguen vigentes. Si uno analiza las 40 medidas de Salvador Allende cuando llegó al gobierno, hay muchas que todavía siguen vigentes hoy día, a más de 40 años de aquella época, sin duda, ¿ya? Pero eso es un tema que hay que meterse a conversar más a fondo, ¿ya? Yo no sé si será el espacio a conversarlo, pero eso sí, yo lo reconozco como válido, que hay que meterse a eso, ¿ya? No sé, vamos ahí, le damos al otro tema, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que Sí, ¿Sí? démosle. Ya. Bueno, el segundo tema que motiva mi presencia acá es el tema de Macarena Valdés. Macarena Valdés, yo no sé si todos saben, fue asesinada el día 22 de agosto del año 2016 en la localidad de Tranguil, comuna de Panguipulli, en el contexto que tenía la comunidad con la empresa RP Global, una empresa extranjera de capitales austríacos. Macarena fue asesinada delante de su hijo de 1 año y medio y después de muerta la colgaron para que apareciera como suicidio. Eso pasa en este país y eso sigue pasando. Después de Macarena, la verdad es que han habido otros líderes sociales también suicidados. O sea, tenemos a Alejandro Castro aquí en la isla, Cuchurcaví Quintero, que supuestamente se suicidó colgándose con su mochila. En Curicó, el dirigente forestal que luchaba contra la prepotencia empresarial de las forestales en que trabajaban, también fue suicidado. El dirigente de Mewin se ahogó en un metro de agua, siendo ya más de 30 años pescador, pero se ahoga en un metro de agua. Hace pocas semanas, uno de los dirigentes que dirigía la huelga de Codelco se suicidó en el patio de su casa mientras estaba en la huelga. ¿Qué está pasando en este país? La verdad es que el tema de Macarena es un punto de partida de una forma de represión al movimiento social, ambiental, mapuche, que no tenía precedente en la historia. Macarena es la primera mujer mapuche asesinada en estos conflictos. Pero donde no solamente aparece la empresa, sino que aparece un Estado que es cómplice y que sirve para ocultar la investigación, para impedir la investigación.
En estos años, en estos casi 3 años ya, lo primero que la Fiscalía dice, esto fue un suicidio y aquí no hay nada que investigar. Y al año, este es un caso que se cierra como suicidio. Las pruebas que después logró aportar la familia reabren el caso a través de un metaperitaje que hace el doctor Luis Rabanal. Y la segunda autopsia que hace el doctor Luis Rabanal, más el análisis de los tejidos, de las muestras que se sacan del cuello de Macarena, dicen que este era un cuerpo que no tenía vida al momento de ser colgado. Macarena la asesinaron y después la colgaron. O sea, aquí hay injerencia, aquí hay participación de terceros y el Estado aún no lo reconoce. Los peritos que han hecho la segunda autopsia y los análisis de los tejidos no son profesionales recién egresados, son gente con mucho prestigio a nivel internacional y en este país. El doctor Luis Rabanal es el mismo doctor que hizo la autopsia de Salvador Allende. A propósito. La doctora Carmen Cerda lleva 30 años trabajando en temas forenses, formando profesionales en este país. Y ella dice, estos tejidos demuestran que aquí no había vida al momento de ser colgada. Entonces, pero esto el Estado y los tribunales hoy día no lo quieren reconocer. Y con todo el esfuerzo que hemos hecho, hoy día lo único que hemos logrado es que de estar caratulado como suicidio, hoy día se caratule como hallazgo de cadáver. Pero aún no se reconoce este homicidio y por lo tanto no se investiga el asesinato. Y ese es un tema que a nosotros nos importa denunciar, nos importa que efectivamente la gente conozca. Porque con todo lo que ha pasado después de la muerte de Macarena, aquí hay una cantidad de cosas que se van a seguir repitiendo si esto no lo frenamos hoy. Aquí los dirigentes que han sido asesinados después de Macarena eran todos dirigentes que estaban en confrontación con el sistema y con las empresas. Pero además, aquí hay una consecuencia de estas empresas internacionales que están llegando a Chile, donde supuestamente nos traen tecnología y desarrollo, pero que en el territorio mapuche ha significado destrucción del medio ambiente, ha significado destrucción del territorio, ha significado muertes, ha significado destrucción del tejido social, ha resultado... ¿Ya no está funcionando? Ya. Ha resultado destrucción del tejido social. Y eso, entonces hoy día es necesario tenerlo presente porque va a seguir pasando si no lo paramos hoy. Y decía, estas empresas que llegan al territorio son producto de acuerdos internacionales que el Estado hizo a través de la OECD. Y ninguna empresa llega, ninguna empresa extranjera llega a este país y no pasa por ese acuerdo. Entonces, aquí también hay que preguntarse entonces, ¿qué pactos, qué acuerdos está haciendo este Estado con otras empresas internacionales que hoy día llegan al país, se instalan por la fuerza en un terreno que tiene dueñas, que son las hermanas Quilimpan, y que no están de acuerdo y que se le han usurpado 8 hectáreas de su terreno para instalar esta empresa? Y el Estado avala eso. Y el Estado protege a estas empresas. Entonces, hay que estudiar entonces cuáles son los tratados, cuáles son los reales alcances y cuáles son los privilegios que se le entregan a estas empresas internacionales.
ese es un tema que a lo menos nosotros hemos venido criticando. Porque, con mucha fuerza, ¿ya? Y porque, siendo esto un tema familiar, de una familia, también es el problema del pueblo mapuche. Así que